Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Abya Yala. Y tenemos la enorme alegría que nos acompañe un querido amigo, Abel Prieto, una de las figuras intelectuales más importantes de la Revolución Cubana. Él es escritor, ensayista y, bueno, militante cultural. Abel Prieto encarna la tradición de un intelectual comprometido con su pueblo, comprometido con la revolución, con la humanidad. Y para él la cultura es un terreno central de disputa política y ética. A lo largo de su trayectoria ha sostenido una convicción fundamental, que no hay soberanía política sin soberanía cultural. Él fue ministro de Cultura de Cuba durante más de una década, impulsando el acceso popular a la cultura y defendiendo la creación artística frente a las lógicas del mercado y la colonización del sentido común. Es un pensador decolonial, así lo entendemos, y actualmente es presidente de Casa de las Américas, una institución histórica fundada por la Revolución Cubana, que desde La Habana ha sido durante más de 60 años un espacio de encuentro, de pensamiento crítico y de articulación cultural de los pueblos de América Latina y del Caribe, comprometido con las luchas de liberación, con la descolonización y con la integración de Abya Yala. Así que nos da muchísimo gusto tener a nuestro querido amigo Abel. Gracias, Katia, por invitarme. Un abrazo muy fuerte desde La Habana. Y bueno, Abel también ha sido asesor del presidente en Cuba, muy cercano a figuras como Fidel Castro, como Raúl Castro y hoy con el presidente Díaz-Canel. Y es una voz clave realmente para pensar Cuba. Y el día de hoy pues lo hemos invitado precisamente para pensar nuestra querida Cuba y el Caribe, porque estamos en momentos de asedio y de locura también, en medio de una escalada de violencia y realmente de falta de cordura. Y bueno, queríamos preguntarte, querido Abel, queremos comenzar con este fatídico día del 3 de enero. El día en el que el presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, elegido democráticamente, y su esposa, Cilia Flores, la primera combatiente de Venezuela, los dos fueron secuestrados por el gobierno norteamericano, liderado directamente por Donald Trump. Este operativo, que dejó un enorme saldo de bajas, entre los que se encontraban además 32 cubanos que fueron asesinados y que pertenecían justamente al anillo de seguridad del presidente Maduro. Sabemos de la enorme colaboración y solidaridad que hubo siempre entre Venezuela y Cuba. Es realmente una hermandad histórica y no podemos entender ni a la revolución venezolana, bolivariana, ni a la revolución cubana como fenómenos aparte. Así que sabemos el dolor también que implica, un dolor que se siente en la carne directamente, que implica este secuestro del presidente Nicolás Maduro. Así que queríamos preguntarte sobre cómo se ha vivido este secuestro en Cuba y las repercusiones que esto tendrá para el proceso revolucionario cubano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A ver, Katia, para los cubanos, esta agresión y este secuestro y todas estas acciones bárbaras, verdaderamente que rompen todo tipo de legalidad, la más mínima legalidad internacional, es una intrusión verdaderamente monstruosa
la quiebra del derecho internacional, una violación brutal de la soberanía de un país hermano. Para Cuba, que ha estado tan unida, como tú decías, a Venezuela, bueno, te agradezco mucho tu presentación tan generosa, que la entiendo como algo que viene de tu cariño hacia nosotros. Pero lo que te decía es que fue un golpe muy duro esa madrugada del día 3 de enero. Ese mismo día, el día 3, hubo un acto muy importante en la tribuna antiimperialista, ahí frente a la embajada yanqui en La Habana. A mí me tocó hablar ahí. Dije mis primeras impresiones de todo ese acto bárbaro. Un presidente legítimo, como decías tú, secuestrado con su esposa, que además es diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela. Es decir, ese romper todos los límites es algo que ha caracterizado a Trump y a su corte, Marco Rubio, su corte de gente corrupta, arrogante, codiciosa. La codicia, Martí decía que la codicia era una enfermedad de los Estados Unidos. Ahí está la codicia, el petróleo, la obsesión de Trump por el petróleo venezolano. Eso fue para Cuba un golpe durísimo. Es una nación hermana. Lo sentimos como algo muy nuestro, una herida a la nación cubana también. Después, cuando supimos que había 32 cubanos que habían muerto también ese 3 de enero, fue todavía más doloroso y de mayor compromiso, Katia. Quiero decirte que el día 15 y el día 16 de enero se hicieron se rindió homenaje a los 32 cubanos muertos en Caracas. Primero la gente desfiló el 15, ¿no? Fue 15 y 16. Jueves 15 y viernes 16 de enero. Ese viernes la gente desfiló por el vestíbulo del Minfar. Fue un viernes lluvioso, hacía frío, llovió mucho. Y la cola de gente, Katia, de gente de todas las edades, de todas las generaciones, incluso gente con sus niños, que fueron a pasar frente a los 32 féretros de los compañeros caídos y que cayeron luchando valientemente, como tú sabes. Fue algo donde se mezclaba, yo lo dije en mis redes, lo puse y en entrevistas que me hicieron, se mezclaba el orgullo por la conducta de esos cubanos, el orgullo patriótico, el orgullo internacionalista. También Fidel nos enseñó que patria es humanidad. La frase de Martí que Fidel hizo suya para siempre y que Cuba hizo suya. Y es tremendo la gente, Katia. Los compañeros, a mí me citaron antes para estar en el Minfar, pero los compañeros de la Casa de las Américas, ¿a qué hora llegaron ustedes? A las 7:30 de la noche. Habían salido muy temprano en la mañana. A las 7:30 de la noche fue que pudieron pasar frente a los féretros de los compañeros de Minfar, porque la cola era enorme. Eso fue el jueves. Y el viernes se hizo el acto y la marcha en honor a esos compañeros. Y ese acto en la tribuna antiimperialista que habló el presidente Díaz-Canel, un discurso extraordinario de Díaz-Canel, discurso breve pero con un mensaje clarísimo a nuestros enemigos, que Cuba no iba a rendirse, que estábamos orgullosos de esos compañeros que habían caído y que estábamos haciendo un compromiso con esos compañeros caídos de defender al precio que fuera necesario la revolución cubana. La gente fue al acto masivamente, que no llovió por suerte ese día, pero hacía un frío tremendo. Yo que soy friolento, hacía un frío tremendo. Y después la marcha del pueblo combativo.
que eso, Katia, se repitió en todas las provincias del país y particularmente en los municipios donde había compañeros, porque había compañeros de distintos municipios del país. Yo soy pinareño, había un capitán pinareño de Consolación del Sur, se le rindió un homenaje particular a cada compañero en su municipio natal, vamos a decir así. Pero este pueblo, Katia, dio un mensaje tan fuerte a nuestros enemigos, tan claro, de que no había negociación, no había concesiones, que no esperaran nunca de este pueblo ningún tipo de concesión con respecto a nuestra soberanía y a nuestro internacionalismo también. Recuerda cuando Angola, a mí nunca se me olvida, Katia, te recomiendo que lo releas, el discurso de Nelson Mandela aquí en Cuba. Mandela dijo, Cuba fue el único país que solo se llevó de África, que no se llevó de África ninguna riqueza, que solo se llevó de África los restos de sus hijos caídos en la lucha contra el apartheid, contra el racismo, contra las tropas mercenarias al servicio del imperio. Eso dijo Mandela, discurso extraordinario, y sentimos también, yo me acuerdo, se hizo la operación Tributo, trajimos los restos de todos los compañeros que habían caído en distintas zonas de África, donde habían estado allí colaborando con la liberación de esos pueblos, y se hizo una operación a gran escala, pues eran más de 2.000 compañeros perecieron en esas condiciones. Y la gente sintió también esa sensación de dolor mezclado con orgullo, con compromiso patriótico internacional. Y esto, imagínate, Maduro era una persona muy querida en Cuba, es una persona que en Cuba la gente lo quiere mucho por su estilo. Siempre en este último evento que yo estuve en Caracas, la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y Asamblea Internacional de los Pueblos por la Soberanía y la Paz, un evento que hubo en Caracas en diciembre. Yo estuve ahí en Caracas en ese evento y Maduro se encontró con los delegados en una comuna. Fue precioso el encuentro. Él fue muy gentil conmigo, con los cubanos que había allí, y con todos. Fue hablando de cada país, de cada intercambio, incluso con delegados norteamericanos. Les habló un poquito en inglés. Como él decía, no war, yes, peace. Él usó esa expresión que la empleó en la entrevista que le hizo Ramonet, también a finales de año, usó esa expresión, llamando al pueblo de Estados Unidos a ver en Venezuela un posible colaborador, un país de paz. Y la respuesta ha sido esta barbaridad. Yo creo que lo hemos sentido mucho esto todos los días. Ahora yo voy a estar mañana en una videoconferencia donde va a estar Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro. Va a haber otros dirigentes de la Revolución Bolivariana, va a haber una videoconferencia. Me pidieron que yo estuviera ahí, que hablara en nombre de Cuba, lo voy a hacer. Va a estar Héctor Díaz Polanco, otros amigos de distintos lugares del mundo, todos vinculados de algún modo a la red en defensa de la humanidad. Pero acuérdate lo que armaron, Katia. Fidel y Chávez construyeron una relación de hermandad entre los dos pueblos. La misión barrio adentro, los médicos nuestros, en todas partes, en todos los estados de Venezuela, en los lugares donde nunca había llegado un médico, llegaron los médicos nuestros. Lo del método de alfabetización, Yo Sí Puedo, se llevó a Venezuela también. Yo tuve el privilegio, por indicación de Fidel, de llevarle a Chávez la misión Cultura, que Chávez le añadió, Chávez con esa intuición
para todo lo que tuviera que ver con la cultura. Era un hombre realmente de una cultura vastísima y de un conocimiento muy hondo de la cultura popular venezolana, caribeña. Chávez le puso Misión Cultura Corazón Adentro. Ese título, con ese encanto que tenía Chávez para todo, ese título es del comandante eterno, como dicen en Venezuela, y podemos repetir nosotros, Hugo Chávez. Chávez y Fidel armaron una hermandad, la construyeron, una colaboración. Un tipo, Fidel decía que era el modelo de cómo debía ser el intercambio entre países, no competitivo, no vamos a ver qué puedo yo aprovechar de ti, qué te vendo, qué te compro, ¿te das cuenta? Como dijo Díaz-Canel en el discurso este que te menciono, porque cuando hablaron de los combatientes nuestros dijeron que era un servicio, una especie de servicio de mercenarios por los que Cuba cobraba algún dinero. Y Díaz-Canel dijo, los que no entienden que el concepto de solidaridad, los que no entienden que hay cosas superiores a la compraventa, que hay cosas que no se compran ni se venden, no pueden entender cómo murieron esos compañeros y por qué defendieron de la manera en que lo hicieron la vida de la pareja presidencial y la soberanía de Venezuela. Y dijo Díaz-Canel, y estuvieron en la primera trinchera frente al fascismo, decía él. Estos combatientes nuestros estuvieron en la primera trinchera contra el fascismo, por la humanidad. Yo creo que es esto que te decía, la gente demostró en medio de los apagones, de las carencias que tenemos, carencias de toda índole tenemos muchas dificultades, la gente demostró eso que Fidel le llamó sentido del momento histórico. En su concepto de revolución, Fidel dice que hay que tener sentido del momento histórico. La gente se dio cuenta que en este momento histórico había que dar una muestra fuerte de unidad, de lealtad a los principios, de lealtad a lo que defendemos, y así lo hizo la gente. Perdona, me extendí demasiado. No, a mí me encanta todo lo que dices porque, y concuerdo perfectamente, no saben de qué están hechas estas revoluciones. O sea, el imperialismo cree que todos somos de su condición y que todo se puede comprar y vender, como dices, ¿no? Que uno siempre busca el propio interés y no se entiende lo que es la comunidad, no se entiende lo que es la solidaridad, no se entiende lo que es la humanidad. Es Claro. curioso, pero se ha perdido como lo más esencial con tanta inteligencia artificial, ¿no? Se les olvida la conciencia natural, que es La mucho falta más de ética, la falta esto. de ética, Katia, son gente amoral. No es que sean inmorales, son amorales. No tienen nada que ver con los principios morales. Nada, tienes otra lógica. Sí, por completo. Y bueno, frente a este desastre, ¿no? A mí me preocupa muchísimo porque hemos pasado a a una lógica, a un estado de cosas en donde pareciera que hoy día se puede tomar y disponer, ¿no? Del mundo entero. Es un poco lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, o sea, porque no se está solamente amenazando a Venezuela directamente, ¿no? Sino que esto es como que ha puesto a punta de pistola al mundo entero. Y bueno, ya dijo, ¿no? ¿Quién sigue? Sigue Cuba, sigue Irán, sigue México, sigue, la lista se va haciendo cada vez más larga. Groenlandia. Groenlandia, exactamente. Y yo quiero preguntarte, ¿no? O sea, porque es algo que me inquieta mucho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, digamos, nosotros desde América Latina, ¿no? Para evitar que una situación de este tipo se vuelva a repetir. O sea, a mí me preocupa mucho que
que fueron y tomaron un presidente democráticamente electo, con un pueblo que lo clama, que lo ama, que lo pide todos los días, ¿no? Con una comunidad internacional también horrorizada, ¿no? Que está realmente en la pasmación, porque no es que nadie ha podido hacer básicamente nada, ¿no? O sea, ha habido quejas aquí y allá, pero Estados Unidos está plantado diciendo, bueno, podemos hacerlo, lo hemos hecho y no hay nadie que nos pare, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esto vuelva a repetirse, ¿no? En otro país, en otro lugar. O sea, realmente siempre se han estado afilando el colmillo con Cuba y hoy día yo me pregunto, o sea, ¿qué los puede detener frente a este escenario de poder repetir la misma experiencia en Cuba? A ver, Katia, Fidel dijo algo sobre el pueblo de los Estados Unidos, que yo el otro día lo puse en un texto que publiqué para un libro que vamos a hacer en la Casa de las Américas por el centenario de Fidel, de 100 afiches, 100 carteles con la imagen de Fidel. Un trabajo hermosísimo que nos está apoyando The People Forum, Manolo de los Santos, que incluso hizo un texto también. Fidel nos habló que ese pueblo de los Estados Unidos, al que muchas veces manipulan, engañan, sin embargo, dijo él, en determinadas circunstancias, cuando se entera de la verdad, tiende a ser justo y a ser noble. Y Fidel se usaba como ejemplo. ¿Te acuerdas del caso del niño Elian González? El niñito que lo secuestraron en Miami y que se le ahogó la madre yendo en una balsa para Miami, y después lo secuestró una familia allá, y después fue el padre de Elian, viajó a Estados Unidos. Fidel decía, cuando el pueblo de los Estados Unidos supo la verdad sobre el caso de Elian, apoyó el regreso del niño a Cuba. En un 80%, dijo Fidel, que fue el porciento que las encuestadoras hicieron público, que fue lo que utilizó Clinton para hacer el operativo de arrancarle el niño a la familia esta vergonzosa pseudofamilia, que le había quitado su patria y lo llevaba a Disneylandia, ¿tú entiendes? Es la gran aventura que le pudieron ofrecer a ese niño. Ese niño vio un avión, una cosa tremenda. Ese video lo vimos aquí en Cuba muchas veces. Vio un avión y Elian dijo, llévame para Cuba, dijo. Así lo dijo, avión, llévame para Cuba, dijo ese niñito. Y lo vieron también en Estados Unidos. Y Fidel dice, el 80% de la población de Estados Unidos apoyó el regreso del niño a su padre. Es decir, que ese pueblo tiene sentimientos nobles, pero está siendo manipulado. Eso es cierto. Pero ahora cuando tú ves esto que está pasando, la señora esta que era poeta, que la asesinaron en Minneapolis, una cosa monstruosa, que de pronto Trump dijo, no, ella quería atropellar al oficial de ICE, lo quería atropellar con el coche. Es una terrorista doméstica, fue lo que dijo Trump en las redes sociales. Una cosa insólita. Y como estamos en tiempo donde la gente lo graba todo con los móviles, yo vi por lo menos 5 videos diferentes de ese incidente. Y cada vez que veía uno nuevo era más obvio que era un asesinato absolutamente indefendible, injustificable, una locura. Era una mujer que era ciudadana estadounidense, asesinada. Bueno, lo de George Floyd, acuérdate que Trump
le aterra ese movimiento de que las vidas negras importan, ese movimiento él lo detesta. Recuerda que el 12 de octubre o el día 13 creo que fue que leyó una especie de documento. Él declaró el 13 de octubre día de Cristóbal Colón, porque la izquierda radical, está hablando del movimiento Black Lives Matter, la izquierda radical ha querido borrar a Colón de nuestra historia. Estamos orgullosos de Colón, que era un valiente descubridor. Bueno, toda esa historia. Y aprovechó ese día, porque a los fascistas les interesa la historia, Katia. Bueno, tú has estudiado eso como investigadora decolonial, que tú sí eres una gran investigadora decolonial, pensadora decolonial. A los fascistas les interesa la historia. Y la Meloni, cuando fue a Naciones Unidas en el 2023, le llevó unas flores a Colón. De pronto hubo una especie de momento delirante en España. El pasado 12 de octubre, mientras Trump creaba el Día de Cristóbal Colón, en España, el partido neofranquista Vox ponía carteles en las calles de Madrid diciendo: no son ni genocidas ni esclavistas, son héroes y santos, decía, lavando la imagen de aquellos feroces conquistadores y colonizadores europeos. Pero bueno, que también Trump se me olvida. Biden, que le interesan tanto los indígenas como a mí la nebulosa de Andrómeda. Biden proclamó un día de los pueblos indígenas, de la resistencia indígena, algo así. Fue una cosa positiva, vamos a decir así. Bueno, Trump aprovechó para suprimir a los pueblos indígenas de la historia y le dio la bienvenida a Colón. La bienvenida a los italianos. Somos amigos de los italianos. Una cosa de locura. Y están también distorsionando la historia. Y lo terrible, Katia, es que esta idiotización masiva a través de las redes sociales, a quienes están beneficiando es a los fascistas. Mucha gente joven, adolescente, debutando en la política, siguiendo un demagogo fascista, con sentimientos misóginos, con sentimientos xenófobos contra los inmigrantes. Una cosa insólita. Eso está pasando hoy. Y en América Latina el panorama es verdaderamente... si Trump fuera el único fascista, estábamos bien. Tenemos un montón de monigotes, engendros verdaderamente malignos. Verdaderamente malignos. Que yo lo que te estaba diciendo cuando empecé a citar a Fidel, la pregunta tuya es ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay que reforzar, Katia, la red en defensa de la humanidad o la internacional antifascista. Hay que perfeccionar en los Estados Unidos el trabajo de la red. Nosotros tenemos muchos aliados posibles para nuestra batalla en los Estados Unidos. Por ejemplo, en la Casa de las Américas hubo, ¿cuándo fue lo de Wayne? En el 2024, Katia, hicimos un evento con la Universidad Estatal de Morgan, donde vinieron profesores afroamericanos, académicos muy prestigiosos. Y el tema del evento era los libros prohibidos en Estados Unidos. Se llamaba Silenciar Voces Negras, prohibir libros negros, el apartheid en Estados Unidos. E hicieron un documental muy interesante. Es decir, esa gente vino a La Habana a denunciar ese nuevo fascismo que pretende borrar de la historia la resistencia contra el racismo, borrar de la historia a figuras como Martin Luther King, como Malcolm X. Es decir, borrar la historia terrible de la trata. A ese coloquio vino, Katia, un escritor, investigador afroamericano,
que contó algo que a mí me encogió el alma, que en un barco negrero que naufragó en las costas de la Florida, él descubrió grilletes para niños. Es decir, fabricaban los traficantes de esclavos o de personas esclavizadas, como debe llamársele. Los traficantes estos fabricaban pequeños grilletes como de juguete para los niños. Él lo dijo con un dramatismo tremendo y uno se le encoge el alma, como te decía. Muy terrible que haya gente tan perversa, ¿no? De pensar en niños esclavizados pequeños y que fabrique además o mande a fabricar grilletes para ellos. Ese coloquio fue un coloquio profundamente anti-Trump. Toda esa gente que estaban allí, no solo porque fueran personas negras, eran personas civilizadas, eran personas que defendían el derecho a que los estudiantes en sus programas de estudio tuvieran determinados libros. El color púrpura de Alice Walker está prohibido en muchos estados, en la Florida está prohibido. Prohibido quiere decir que lo sacan de los programas de estudio y lo sacan de las bibliotecas. Sí, sencillamente, no es que no lo publiquen, es que no lo queman, todavía no han llegado. Aquella terrible distopía de Fahrenheit 451 de Bradbury. Leí el otro día en las redes una cosa interesante: si la gente no lee, no hace falta quemar el libro. Es verdad, en cierto modo, ya han logrado que la gente lo lea, no hay ni que gastar combustible en quemar el libro. Pero esa gente está contra el trumpismo. Mucha gente que está dando esa batalla internamente. Él está abriendo muchos frentes. Los latinos andan aterrados. Te llevan una corte esa de inmigración y tú puedes salir de ahí esposado para ser deportado simplemente. Es un clima. O para una cárcel en El Salvador. Ah, bueno, sí, claro, está el carcelero de Trump, Bukele, que cobra no sé cuánto por cada persona que mete en una jaula allí. Es una cosa terrible. Y yo creo que sí tenemos que buscar esos aliados, Katia. Tú tienes que tener muchos amigos, mucha gente. Ramón, que es tan prestigioso, tienen que tener mucha gente en las universidades, en los centros de investigación, la gente de la cultura. La gente de la cultura no puede aceptar esto. Si es de verdad de la cultura, ¿no? Si Walt Disney no los mutiló para siempre, y Netflix y todo eso, ¿no? La gente que defiende auténticamente la cultura no puede estar a favor de la barbarie. Es demasiado grotesco. Trump tiene la virtud de ser didáctico. Es decir, ¿entiendes? Es tan feroz. No, porque tú escuchabas hablar a Obama, un hombre civilizado, que usaba palabras complejas, que decía, te quería envolver, te quería, como decía Fidel, la seducción del amigo Obama. Fidel sí, desde el principio, descalificó las seducciones, pero bueno, era un camino que era más fácil para nosotros por la seducción, pero este camino de este engendro y de Marco Rubio, que es su consejero, imagínate, tuviste lo de Gaza. Ahora hizo una especie de comisión, vamos a decirle así, para controlar cómo se va a organizar el gobierno en Gaza. Y metió a Marco Rubio ahí, una especie de gente que va a certificar quién va a presidir esa junta, etcétera, para sacar del juego a Hamás, para sacar del juego a todo palestino que pudiera parecerles terrorista. Y es un crimen espantoso lo que han cometido ahí. El alto al fuego lo que sirvió es para seguir matando, para seguir asesinando gente. Sí. Pero bueno, yo creo que tenemos que
tener esos aliados, Katia, en todo el mundo, pero en Estados Unidos particularmente, yo creo que hay que dedicarle tiempo a ese trabajo. Nosotros queremos hacer desde la Casa de las Américas, desde el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, un boletín digital, por supuesto, semanal, en inglés, español, con entrevistas, buscando, queremos hacer material de video, pensando en la gente que lee poco, que se aburre leyendo, pensando en la gente más joven, buscar hacer cápsulas de video donde las ideas centrales de la emancipación estén, vamos a decir, contenidas de un modo atractivo, si es que se puede usar esa palabra. Pero yo sí creo que hay que dar la batalla por acercarse a Estados Unidos. Fidel nos dejó ese legado con respecto a Elian. Es un pueblo que lo engañan, pero que cuando conoce la verdad es noble y es justo. Y hay una frase que se atribuye a Lincoln, Katia, que Fidel repetía mucho, que dice: tú puedes engañar a todo el mundo una parte del tiempo o a una parte de la gente. Tú puedes engañar a toda la gente una parte del tiempo o a toda la gente. Bueno, era ese juego. A toda la gente una parte del tiempo o a una parte de la gente todo el tiempo. Lo que no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso Fidel lo repetía. Es una frase atribuida a Lincoln. Y yo creo que tenemos que apostar por el desmontaje de las mentiras, el desmontaje de los relatos. A Maduro le construyeron primero el relato del que El líder había de los fraude. soles, del cártel Bueno, de sí, los soles. el cártel de los soles. No, empezaron por el tren de Aragua, después el cártel de los soles, el relato de que era un narcodictador. Es decir, te van construyendo una caricatura, te van satanizando y trabajan eso hasta llegar a esta locura a la que han llegado. Pero yo creo que sí tenemos que buscar aliados en todo el mundo. En Europa sí nos hace falta tener aliados en Europa. España avanza hacia un fascismo cada vez más duro. Acaban de vandalizar, que Pedro Sánchez lo puso en sus redes, vandalizaron la tumba de las 13 Rosas, las 13 jovencitas republicanas que Franco fusiló en el cementerio de la Almudena. La vandalizaron para atacar a una periodista española que la están acosando, a una periodista que defiende la verdad. Ya defender la verdad es casi una herejía. Una periodista que defiende la verdad, y entonces vandalizar porque les interesa el pasado. Quieren lavar la imagen de Colón, de Hernán Cortés, pero quieren lavar la imagen de Franco y de Mussolini y de todo el grupo que conocemos. Sí, yo creo que hoy día, o sea, el pueblo norteamericano está también en una situación de rehén. Esa es como mi sensación. Y poco a poco, pues se empieza a despertar, o sea, empieza a despertar desde los lugares que más duelen, ¿no? Desde los migrantes. Ahora has de haber visto, ¿no? Pero resurgieron los Black Panthers. No sé, los Black Panthers los vi. Sí, con mucha decisión, ¿no? Tratando de rememorar la defensa de los negros, pero ahora también la defensa de los migrantes. Sí. Y bueno, o sea, nos vamos acercando como a un punto muy peligroso también, porque pues es el país más armado del mundo. O sea, hay creo que más armas Per cápita. que personas. Es una cosa muy, muy brutal. Y eso puede realmente estallar, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando. Peligroso. Puede ser una guerra civil Muy sangriento. o puede ser una guerra atómica. No se sabe.
Retamar, Roberto Fernández Retamar, Katia, en el último texto que él escribió para la revista Casa de las Américas, él habla de Trump, del primer mandato de Trump, y dice, es un Calígula atómico. Es decir, ¡Wow! es un Calígula con armas atómicas, un Calígula atómico. Eso es Trump, es una definición, una síntesis tremenda, Sí, escalofriante. sí, 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 sí. Y bueno, yo también pienso que la diferencia de todo la hacen los pueblos y también creo mucho, ¿no? En el trabajo de red, de solidaridad, de movimientos, ¿no? Que se van articulando. Y lo que nos ha faltado mucho ha sido la unidad. Creo Claro. que desde este lado, ¿no? Desde las luchas de soberanía no se ha sabido realmente articular esa unidad, ¿no? Nos ha faltado un sentido mucho más internacionalista que tú recuperas, ¿no? De la memoria de Fidel Castro y que creo que tenemos que ir haciendo nuestra. Dijiste algo que me pareció muy hermoso, recordando a Martí sobre la patria, ¿no? Que la patria es la humanidad y yo siento que de alguna manera nos ha faltado como humanidad también hacer más patria en Cuba. O sea, que la humanidad se fuera como haciendo notar, ¿no? En ese bloqueo que debería de ser insoportable para la humanidad. O sea, creo que nos duele mucho, pero no nos hemos sabido doler suficientemente para removerlo, ¿no? Yo recuerdo que Andrés Manuel decía, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decía que Cuba era patrimonio de la humanidad. Patrimonio. Sí, lo Y, recuerdo. y me parecía a mí como un pensamiento muy hermoso porque realmente hay como lecciones humanas, ¿no? Que en la historia nos ha enseñado Cuba. Y, y bueno, o sea, me parece como bien doloroso que sigamos todavía sufriendo, ¿no? Este bloqueo que cada día además se hace mucho más sin misericordia, ¿no? Con más rabia, con más alevosía y, uff, o sea, el pueblo cubano realmente es un pueblo heroico. Y yo quería preguntarte, ¿no? O sea, además de las alianzas populares de red, ¿no? De luchas desde abajo, también tenemos las alianzas de los gobiernos que hoy avanzan hacia la construcción de un mundo multipolar. Y mi pregunta era, pues, ¿qué pasa, no? Con Rusia, con China, si realmente representan una amenaza o una oportunidad real para romper este cerco histórico, ¿no? Y realmente construir este mundo multipolar, porque se dice mucho en la letra, pero en estos momentos de tanta violencia y algidez no se nota suficientemente la multipolaridad, o sea, la unipolaridad se ha hecho muy presente y al menos en lo político no vemos efectivamente ese poder multipolar. Yo creo, Katia, que son Rusia y China, son muy importantes en ese mundo multipolar que se está diseñando muy trabajosamente. Bueno, estuvo ahora acá, está en Cuba, creo que en este momento, el ministro del Interior de Rusia. Lo recibió Raúl, lo recibió Díaz-Canel, por supuesto estuvo acompañado por el ministro del Interior nuestro. Es una visita en este momento de amenazas, una visita importante, el ministro del Interior de Rusia. Muy importante. Y al propio tiempo, en medio de estas amenazas, vino una ayuda solidaria de China también, muy valiosa en términos de alimentos, de recursos. Y hubo un encuentro del embajador de China
con nuestro presidente, donde le habló de decisiones de Xi Jinping en torno a apoyar a Cuba en estas circunstancias. Y Cuba está en los BRICS. Los BRICS, sin duda, es algo que tiene que resultarle a Trump intolerable. No sé si viste la noticia de que Trump quiere crear un Consejo de la Paz. Sí, presidido por él. El al Nobel. Margen de la ONU. Sí, sí. El Nobel condecorado desde el fútbol para la paz. El Nobel. Quiere crear un Consejo de la Paz. Ya lo anunció. No, el tipo si no fuera tan peligroso, sería cómico. Exacto. Si no fuera capaz de tantas barbaridades. Sí. Pero bueno, yo creo que los BRICS son una oportunidad también. Cuba ha estado tocando muchas puertas, Katia. Cuba realmente ha diversificado su comercio en las condiciones estas de bloqueo extremadamente. Ya la palabra bloqueo se queda corta, Katia. Sí, Es una guerra económica despiadada, sí, una persecución financiera, un verdadero acoso para asfixiar la economía cubana, para que no le entren divisas al Estado cubano. Una guerra dura, despiadada. Y estamos en una situación muy difícil, muy difícil. Claro, ya Trump admitió que por la vía de la asfixia económica no va a resolver nada en este país. No sé si viste eso que dijo. Ya nuevas medidas económicas no funcionan. Lo único que nos queda es entrar ahí y destruir todo ese lugar. Estoy citando de memoria. Dijo algo así. Una cosa muy bonita, ¿no? Muy educativa, didáctica. Ya sabemos qué podemos esperar de la cúpula corrupta de ese imperio decadente, verdaderamente monstruoso. Yo creo que sí estamos intentando nosotros explorar todas las alternativas posibles, tratando de colocar lo que exportamos, haciendo alianzas con Vietnam. Tenemos una relación muy sólida. La economía vietnam es una economía realmente muy fuerte. Vietnam es un país deslumbrante. No sé si has estado alguna vez en Vietnam. No, nunca. Bueno, Vietnam es un lugar increíble. Lo que hicieron barrer del mapa. Y hoy es un país que tiene una economía muy sólida y que nos está ayudando también, está colaborando con nosotros. Qué maravilla. Nuestros médicos, bueno, una de las grandes guerras de la administración Trump es contra la cooperación médica cubana, Katy. Incluso en el Caribe, él le quitó la visa para entrar a Estados Unidos a algunos primeros ministros del Caribe que aceptaban médicos cubanos y rechazaban, decían que era trata de personas, que lo de los médicos era una esclavitud moderna, buscando, todavía en aquella época buscaba algún pretexto noble, ¿no? O supuestamente noble. Pero bueno, en el campo de la medicina, de la ciencia, hay perspectiva. BioCuba Pharma en la producción de medicamentos novedosos. El único medicamento para evitar las amputaciones en el pie diabético es cubano. Lo inventó un cubano, un compañero ahí, él y su equipo, ¿no? Es diputado de la Asamblea Nacional, una persona de una modestia extraordinaria y un genio. Y es el único medicamento. Lo hicimos aquí. El único país que hizo 4 o 5, ¿cuántas vacunas hicimos nosotros? 5 vacunas frente a la COVID. Y ayudamos a un país como Italia, así. No solo hemos ayudado en África, en todas partes, ayudamos a un país en la COVID a
a una región de Italia, llevamos una brigada médica. Eso es la batalla que tenemos hoy, cómo encontrar, cómo burlar esa guerra, cómo burlar ese cerco implacable, despiadado. Y evidentemente Naciones Unidas, tú sabes que la Asamblea General vota un año y tras otro contra el bloqueo. Este año tuvimos el voto en contra de Milei, ¿no? Sí, 3 o 4. Los americanos lograron reclutar a 3 o 4 títeres. Pero bueno, la inmensa mayoría de la gente vota contra el bloqueo. De los países votan contra, incluso aliados de Estados Unidos votaron contra el bloqueo. Y esta vez se empeñaron a fondo en presionar a esos países. Se empeñaron en una presión, vamos a decir, diferenciada. Eso lo denunció nuestro canciller Bruno. El tipo de presiones que estaban recibiendo los países para tratar de ganar más votos a favor de esa política indefendible, terrible. Pero yo creo, como tú dices, los pueblos son los que cambian realmente la historia. Los gobiernos son efímeros, pueden hacer mucho daño, de hecho hacen mucho daño, pero los que realmente cambian la historia son los pueblos, y nosotros tenemos, Katia, de nuestro lado la razón. México ha sido muy solidario. Mencionaste a López Obrador y esa frase tan estimulante para nosotros, eso de que dijo patrimonio de la humanidad, hermosísima frase. Y Claudia, la presidenta Claudia, a quien admiro tanto, ha sido muy solidaria con Cuba también, ha defendido su derecho a tener médicos cubanos y a enviarnos petróleo, pagándolo nosotros, pero bueno, ha defendido ese derecho. Es una batalla de un día a día. Díaz-Canel dijo una vez, cada día que ganamos es una victoria de la revolución. Es así. Es una... Realmente Cuba pone como el mundo sobre sus pies, haciendo ciencia para la vida, medicina para la vida. Y yo digo, parece como un pleonasmo, ¿no? Pero no lo es, porque lo que tenemos normalmente es ciencia para el capital, medicina para el capital. El dinero, la obsesión por el dinero. Así es, así es. Entonces se pone como realmente al servicio de donde debe estar, ¿no? La energía y la voluntad. La provincia, yo soy diputado, Katia, yo soy diputado de la Asamblea Nacional por la provincia de Pinar del Río, que es una provincia que antes de la revolución era pobrísima, le llamaban la Cenicienta de Cuba, olvidada por los politiqueros, una provincia con una mortalidad, una esperanza de vida bajísima, una mortalidad infantil terrible. El año este que pasó, 2025, Pinar del Río tuvo 4.7 de mortalidad infantil. Por cada 1.000 nacidos vivos, fallecieron 4.7, que es una de las más bajas del país, creo que es la más baja, en un año durísimo, con carencia de medicamentos, con miles de problemas, con los cortes eléctricos, y Pinar del Río tuvo esa tasa de mortalidad infantil. Son cosas que tú dices, coño, qué importante obra hemos hecho, a pesar de todo, de contraviento y marea, a pesar de todo lo que, los planes y esa maldición de gente tan poderosa empeñado en que seamos derrotados. Eso. Pero de alguna manera, digamos, Cuba sale victoriosa también porque al volver a lo esencial, ¿no? A lo esencial de la vida, pones como toda la energía en lo verdaderamente importante, te das cuenta también de la superficialidad, ¿no? De la artificialidad de la vida moderna, que realmente está llevando al desastre el mundo, o sea, un consumo sin sentido, un consumo de lujo que
que no es para la vida justamente, que no nos nutre, no nos da más nada. Es más, nos quita, porque nos quita. no quieren ciudadanos, Katia, quieren consumidores. Han Así, degradado al ciudadano, lo han condenado a ser simplemente un consumidor y trabajan permanentemente para que consuma más y más cosas inútiles. así Es así. es. Bueno, tú realmente perteneces a esta generación formada íntegramente por la Revolución Cubana. Y bueno, has participado activamente en ella desde tu juventud, hace ya más de 5 décadas, desde el campo de la cultura, del pensamiento crítico. Y me gustaría eso, saber como cuál es tu interpretación de la situación que vive el imperio hoy día en relación a todos estos pasos, ¿no?, que ha estado dando Trump en su política, primero interior, que es un desastre, ¿no?, que lo estamos comentando, ¿no?, la irrupción de ICE contra los migrantes, la traición de Trump a su propio movimiento, este movimiento de Make America Great Again, y que tenía como uno de sus baluartes fundamentales el no a la guerra, y que no lo ha cumplido en absoluto. El riesgo, ¿no?, de esta guerra civil que estamos viendo en vivo y en directo, pero también, digamos, toda la relación de su política exterior, que también es súper compleja. O sea, hoy día estamos como Estados Unidos está atrapado en esta invasión de Venezuela, que además no puede justificar de ninguna manera, ¿no? Se le está cayendo a pedazos el juicio, y que yo no sé, o sea, llegado al punto en el que no puedan sostenerlo desde un punto de vista legal, ¿qué van a hacer? O sea, empezaremos con el momento quizá de la fuerza bruta, ¿no? De la irracionalidad más pura. Es decir, como que la lógica ya no da más para sostener esto, ¿no? Las amenazas contra Cuba, que ya también rayan en el absurdo. O sea, un país que ha sobrevivido y que su único gran pecado es querer ser soberano frente a un imperio que nunca se ha conformado con haber perdido, ¿no?, lo que pensaba su patio trasero. Tenemos también Irán, ¿no?, que lo están asediando por todo lado con una revolución de colores Sí. impresionante, pero bueno, ellos también son políticos en el amplio sentido de la palabra, y saben jugar también con la política y con la diplomacia, y han podido hasta ahora, ¿no?, frenar el gran peligro al que nos vamos acercando, ¿no?, de una guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán, y con Estados Unidos de por medio, por supuesto. Groenlandia, ¿no?, que también es otro, el patrio ahora delantero que se va a querer agenciar Trump, y que dijo que o por las buenas o por las malas, ¿no? O sea, ustedes deciden. Y entonces ya eso es como francamente, ya lo habíamos visto, pero francamente convertir a Europa en una colonia, ¿no? Decir, bueno, tampoco los han respetado nunca, pero siempre había como ciertas formas que guardar. Hoy se acabaron las formas, ¿no? Acabar. México también asediado, ¿no? O sea, con anuncios de irrupciones militares en el espacio aéreo, ¿no?, en el Golfo de México, en fin. O sea, ¿tú cómo interpretas, ¿no?, este momento del imperio? O sea, en este flanco, ¿no?, que es por todos lados abierto y por dentro más, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? A ver, Katia, yo he usado para hablar de este momento del imperio de una metáfora que la voy a emplear contigo, que es una película que en mi juventud me deslumbró. Moby Dick, la versión de cine de la gran novela de Herman Melville. La versión vieja, porque hay otras versiones posteriores,
la versión más ingenua, digamos. Hay una escena en que la ballena blanca salta, llena de arpones, moribunda, y da un salto y destruye finalmente el Pequot, el barco, lo destruye. Queda solo Ismael, que va a ser el cuento, que va a ser la historia, el sobreviviente. A mí el imperio yanqui me recuerda a esa ballena llena de arpones, herida de muerte, pero que su poder destructivo en medio de su agonía puede ser verdaderamente atroz. Es decir, y esta furia de Trump, todos estos frentes que está abriendo, Irán, Groenlandia, Venezuela, Cuba, Maduro y Cilia se van a convertir en dos símbolos. Recuerdo que fue Juan Carlos Monedero el que dijo, quería un Noriega y le puede surgir un Mandela, dijo Juan Carlos Monedero en un comentario que le escuché. Buenísimo. Querían un Noriega y les puede salir un Mandela, dijo Monedero. Se puede convertir en símbolo, porque además no hay argumentos, como dices tú, no hay pruebas. Legalmente eso se deshace, es insostenible. Ya lo del cártel de los soles es un chiste. Y todo lo demás lo están acusando de posesión de armas. Cosas, bueno, la lista de cargos es absurdos. absurda y verdaderamente que no se sostienen. Yo lo que temo, acuérdate que a Chávez lo mataron los americanos. Es decir, eso yo estoy convencido. Hay algunos amigos venezolanos que también están de acuerdo con eso. Sí, sí. Me dicen que hay una enfermera que está en Miami y un escolta, no sé. Sí. Gente que pudo haber ayudado a envenenar o a inocularle ese cáncer espantoso. Acuérdate que Jack Ruby, ¿te acuerdas de ese hombre, Jack Ruby, el que mató a Oswald? Un tipo que se coló en la estación de policía donde estaba Oswald, le metió 3 tiros en el estómago. Ese Jack Ruby cae preso y de pronto un cáncer galopante acaba con él en 3 días y no se pudo ni interrogar a Jack Ruby. Si eso lo podían hacer en el año 63, ¿qué podían hacer? Dice, coño, de pronto ese tipo que hacía falta que desapareciera, lo desaparecen de ese modo brutal. Imagínate con alguien que les molestaba tanto como Chávez, con un líder de la talla de Chávez. Por eso a veces me pasa por la mente, como son gente sin escrúpulos, sin moral, que le pueden hacer algún daño al presidente Maduro, alguna canallada. Son cosas que pienso en, y no quiero ni repetir mucho, no sé si tiene sentido decirlo aquí, si tú quieres lo editas esto, pero me preocupa porque está prisionero de gente vergonzosa, personas amorales, capaces de lo que sea, Esa gente son capaces de cualquier tipo de cosa tenebrosa, perversa, inimaginable para nosotros. Pero bueno, yo creo que tiene muchos frentes abiertos. Y esa ballena blanca o rubia, en el caso anaranjada, en el caso de Trump, esa ballena color naranja puede hacer mucho daño sabiéndose en retroceso, sabiéndose en desventaja, sabiendo que su hegemonía está siendo desinflada, se está desinflando la hegemonía yanqui. Europa ha hecho un papel muy triste, tú lo decías, un papel muy triste en toda esta historia y se han subordinado a Trump de manera vergonzosa también.
Es un mundo que parece, bueno, estábamos hablando ahorita de distopías, es una distopía, es un mundo distópico lo que se está viviendo hoy y hay que lograr que frenar todos. Martí decía que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Fidel repetía mucho eso también. Levantar las trincheras de ideas. Cuando Fidel apoyó la red en defensa de la humanidad, Katia quería que la intelectualidad reunida en esa red generara ideas, generara textos. Bueno, en aquella época se leía mucho más que ahora. Pero bueno, ahora habría que hacer cosas como las que hace tú, como las que hace Ramón, que son videos directas, no sé cómo llamarles, son Sí. formas de comunicar que no exigen ni siquiera el esfuerzo de descifrar la palabra escrita. Pero Fidel quería que la gente levantara trincheras de ideas. Y después Fidel también, antes de que llegaran las redes sociales, Fidel no alcanzó, creo yo, a acercarse al mundo de las redes sociales, pero Fidel hablaba de la creación de reflejos condicionados. Y a Fidel lo espantaba el pobre de derecha. Eso que estamos viendo hoy, la gente pobre que vota por un demagogo fascista, que jamás le va a ofrecer nada a él, ni a su familia, ni a su comunidad. Y de pronto la gestualidad, la gritería, todo eso de pronto van detrás de un demagogo fascista. Y Fidel hablaba de ese pobre de derecha como una preocupación. Hoy tenemos el pobre de derecha votando por el fascismo. ¿Cómo lograr? Yo diría que la principal tarea de la izquierda hoy, Katia, es la batalla en el campo de la comunicación, en el campo de la formación de un pensamiento crítico, de un instinto. Porque fíjate, hablar pensamiento crítico, que es, digamos, lo que lo dice todo, pero habría que crear un instinto para no ser manipulado, no ser manipulado. Esa es la clave de cómo lograr que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, no caigan adictos por el móvil, por las redes, a seguir a los famosos. Esa frase de Sinéad O'Connor, la cantante irlandesa, que dijo, los jóvenes ahora no quieren ser artistas, quieren ser famosos. Qué frase tremenda. Quieren ser famosos. Wow. Qué océano de frivolidad, Total. de tontería, de absurdo, ser famoso. ¿Qué significado eso? ¿Qué huella deja eso? ¿Qué sentido tiene todo eso? Claro, se asocia al dinero y al lujo. Claro. Pero bueno, hay que trabajar en la formación. Los educadores son esenciales en esta batalla. Sí. Katia, los maestros, los Sí. profesores, los que educan niños. Cómo gestar ese instinto de desconfiar, de decir, coño, ¿qué es lo que quieren hacer conmigo? Eso. ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me conducen? Tomar una distancia crítica con respecto a la lluvia de basura que te cae encima las 24 horas. ¿Cómo lograr eso? A ese respecto, justo yo te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo damos la batalla cultural que tú tanto has insistido y que me parece tan fundamental en estos tiempos de inteligencia artificial? Es decir, como que la cultura de pronto se empieza a diluir. Eso es lo que yo veo, como que se diluye en una avalancha de información que construye castillos de naipes, pero castillos de naipes enfocados justo en este tipo de valores como ser famosos, famosos de la tontería también, como bien dices, ¿no? Porque son, qué sé yo, influencers, ¿no? YouTubers, que no tienen ningún sentido de nada más que es el simple ser famoso. Entonces, entre más grotesco, entre más estúpido,
¿no? Entre más fácil, pues más audiencia logro. O sea, ¿cómo damos la batalla, no? Cultural en momentos en donde la cultura se está perdiendo. La cultura ya no tiene tantos me gusta. Es verdad. La cultura auténtica no tiene prácticamente ningún me gusta. Porque la han degradado, Katia. Eso. La han degradado a mero entretenimiento. Ahora Ujú. lo importante es ser divertido. Eso. Divertido. Hoy un adolescente, un niño, la palabra que los abruma es me aburro. Sí. No pueden concentrarse en algo más de 3, 4 minutos porque se Sí. aburren. Pasan otro tema, pasan el dedo, el scrolling pasan y Sí. buscan otra cosa. Buscando la dopamina. Es Y, una, y tú te acuerdas que una antes nos decían, ¿no? Que, bueno, yo lo tengo muy grabado, que el aburrimiento era una bendición, porque el aburrimiento es el lugar donde nacen todas las ideas. Sí, pero ahora el aburrimiento es el horror, El horror. el horror. Eh, y algo que dure un documental de media hora es como Siberiana, aquella Imagínate, película. imagínate esta entrevista. Tienes que convertirla en un videoclip. Sí, pues, sí, Dile a pues. Diego que haga los cortes y le ponga música. Y contamos un chiste. Qué cosa. Es grave, o sea, realmente a mí me preocupa mucho. ¿Cómo vamos a hacer frente a esta industria de la estupidez, ¿no? Y que está tan potenciado con la inteligencia artificial, porque Claro, es además, ¿sabes? Como es atractivo, o sea, es seductor, ¿no? Es como la comida química, claro. que tiene tantos sabores y que es tan deliciosa, pero es totalmente pensada y generada artificialmente para estimular la lengua de una manera que te parece deliciosa, aunque te mate, aunque te dé cáncer. Exactamente. Vamos a pagar. No solo la derecha también. Fíjate, la gente seria de derecha, los pedagogos y eso, están preocupados, Sí, están angustiados porque el retroceso intelectual es gravísimo, el retroceso en la capacidad de atención sí. y en una cosa que le llaman comprensión lectora. Comprensión lectora es cuando tú te lees un texto breve y después puedes explicar lo que significa eso que leíste. Hoy un adolescente no sabe descifrar primitivamente una página, pero después no sabe decir, le resulta imposible explicar qué fue lo que leyó. Ese índice que los pedagogos están alarmados, los de derecha, los de izquierda, todos los pedagogos, serios, ¿no? Los que les interesa un poco el destino de la Ujú. humanidad, están preocupados por la crisis intelectual muy grave, acompañada de una crisis ética. Sí, Eso va junto, uno con el otro. Es un sí, momento donde, por eso te decía que en la red, Katia, sí. hay que sumar a los educadores, sumar a los pedagogos, a la gente que no quiere que este mundo esté en manos de imbéciles matándose unos a otros, compitiendo entre ellos, liquidando el planeta, porque además está la Ujú. negación del cambio climático, Claro. liquidando el planeta. Que al final yo pienso que vamos a, o sea, como que nos vamos acercando realmente a la disyuntiva originaria, ¿no? Que es los que estamos por la vida y los que están por la muerte. Y así que derecha e Exacto. izquierda se va a ir desdibujando
Sí, porque exactamente. incluso como tú bien dices, hay mucha gente de derecha que ante la situación actual se está dando cuenta que no, que este no es el camino, ¿no? No, no, Por no. más que estaban como de un lado del puente, ya no están tan claros de querer estar en ese lado. Claro. Pues mi No, no, querido es un Abel, mira, momento. tenemos aquí un buen rato de la conversa. A mí me encanta platicar contigo. Gracias. Eh, pero en aras de no tener un video tan larguísimo que nos perdamos a la gente, te quería pedir si nos compartes una última reflexión sobre Cuba, sobre lo que ofrece Cuba desde esta experiencia histórica, ética, de resistencia. Cuba es un referente de dignidad, de liberación. Entonces, en estos momentos de escalada de presión imperial, ¿qué nos dice nuestra querida Cuba? Bueno, resultaría muy pretencioso, Katia, hablar yo por el pueblo de Cuba. Yo estoy muy impactado desde el punto de vista emocional por lo que ocurrió cuando vinieron los restos de estos compañeros. Ahí el pueblo se portó con una estatura y con una dignidad. Esa palabra que mencionaste tú, dignidad, es una palabra esencial. Si algo ofrece Cuba, yo creo que es que se puede defender la dignidad, la soberanía, los principios en las peores condiciones. Yo creo que era Martí que decía, la pobreza pasa, la injusticia no. Esa frase de Martí. La pobreza pasa, la injusticia no. Es decir, somos muy pobres y estamos pasando por un periodo de pobreza muy particular a partir sobre todo de esa guerra económica despiadada de nuestros enemigos. Pero no aceptamos la injusticia. Estamos luchando para que esta sociedad sea lo más justa posible, a pesar que hay diferencias, que nosotros no hicimos la utopía que soñamos, la que soñó Fidel, hicimos la que nos han permitido hacer, Katia, en condiciones muy difíciles. Claro. Es decir, este país hoy tenemos gente que se le llama vulnerables, esa gente que son los jubilados, viejitos que viven solos, porque se le han ido los nietos, se le han ido los hijos, porque ha habido una emigración de jóvenes muy grande en los últimos años. Y esos viejitos tienen que tener una atención. Ahora se recuperó todo el trabajo eso que aquella tropa que creó Fidel, de los trabajadores sociales, gente que apoya a las familias vulnerables, que reciben a precio simbólico alimentos, apoyo. Fíjate, Katia, tuvimos un huracán espantoso en las provincias orientales, el Melissa, espantoso. Las inundaciones más increíbles que tú te puedas imaginar, y no perdimos una sola vida humana. Wow. No perdimos una sola vida humana, porque ¿cómo se llama? Se evacuaron. Casi 800.000 personas fueron evacuadas. Wow. En escuelas, en centros educativos, en hospitales, se metieron esa gente que vivía en las zonas bajas. Se hizo un trabajo con tiempo de la defensa civil, de las autoridades de esos territorios, con el apoyo del partido, del gobierno, y no se perdió una sola vida humana. Eso es algo que yo me acordé del Katrina. ¿Te acuerdas del huracán Sí, Katrina en Nueva Orleans? sí. Que las autoridades dijeron, sálvese quien pueda. Y la gente de clase media alta, reservó una habitación en un hotel remoto, lejos de todas las inundaciones posibles, se fueron en sus automóviles con alimentos, medicinas, y se quedaron los pobres, sobre todo los negros, se quedaron a ahogarse ahí, rezando y tratando de nadar en aquella situación espantosa. Esa es la diferencia entre los dos modelos. El Claro. sálvese quien pueda, cuando el Katrina, y el Melissa que
se salvaron, toda la gente que estaba en peligro fue evacuada. Wow. Que cuando el Katrina, Katia, que eso es una página que nadie recuerda, Sí. Fidel le ofreció ayuda a los Estados Unidos. Le ofreció Imagínate. una brigada médica a los Estados Unidos y ni siquiera respondieron. En su arrogancia, Claro. en su soberbia infinita, ni siquiera respondieron. Bueno, Que los si hubieran vimos en el salvado. COVID. Es otro Bueno, ejemplo así. también Ahora, ahí monstruoso. monstruoso, la gente muriéndose, acumulados los cadáveres. Sí. Un manejo diabólico de una crisis sanitaria. Y Cuba dando vacunas y exportando médicos. Ese es el tipo claro, el tipo de elección que puede dar Cuba tiene que ver con eso, con la obra de la revolución, con la formación de personal de la salud, con esa mística que no se ha perdido en los maestros, en los médicos, que no se ha perdido en mucha gente buena que desfiló ante los féretros, eso, conteniendo las lágrimas o llorando abiertamente. Había que verle los rostros a la gente, Katy. La gusanera en las redes, la contrarrevolución dice, iban obligados, tenían que ir porque los obligaban. Eso es ridículo. Tú obligas a 2 millones de gente, 2.044.000 gente a estar en un acto o a ir a desfilar frente a unos féretros. Entonces es ridículo. Es bueno, querido Abel. Te mando un abrazo muy cariñoso a ti y a todos los hermanos que resisten en esa querida isla, hermosa isla, digna isla, Cuba. Un abrazo fuerte, grande para ti, para Ramón, para todos los compañeros, para Diego también. Mucho cariño. Mucho cariño.